Bienvenidos cinéfilos y cinéfilas a una plática más aquí en Conoceam. En esta ocasión estamos con el comunicólogo, docente, un referente en la gestión cultural y cinematográfica en México y creador, fundador y director de Shorts México, Jorge Magaña. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, muchísimas gracias por la deferencia y por el espacio. Eh, Gracias a ti por haber aceptado. Iniciaré con la pregunta que les hago aquí a todos. Para ti, ¿qué representa el cine tanto en lo personal, tanto en lo profesional, más que nada porque tú eres alguien que busca que se vea el cine en México y en otras partes del mundo, pero el mexicano, el nacional? Sí, así es. Pues bueno, para mí es muy importante el cine. No soy como otros, quizá personalidades del medio cinematográfico que dicen que a los 3 años entraron a una sala de cine y les transformó la vida y vieron Chaplin y todo eso, que es muy válido. Yo fui más una generación de televisión, pero una televisión donde había películas y donde mis acercamientos al cine, realmente como en sala, pues fueron en cine, por ejemplo, Lindavista, que era un cine que estaba en Lindavista y se veían todas las películas de Disney. ¿No? Obviamente el paso del tiempo, pues ya, de acuerdo a mi generación y a mi infancia, pues ya podías ver ciertas películas como La historia sin fin, por ejemplo, que recuerdo mucho. Pero ya como tal el cine, yo iba más para el lado de la industria, eh, la industria escrita, sobre todo, ¿no? El medio editorial, para decirlo correctamente. Pero descubrí en la universidad, estudiando Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que yo quería escribir sobre espectáculos, quería escribir sobre redes sociales, quería escribir sobre cultura, ¿no? Y mi tesis me llevó al cortometraje mexicano. ¿Por qué? Porque lo elegí debido a que o tenía una tesis sobre Benetton y Oliverio Toscani, que fue quien hizo una sesión fotográfica y en ese entonces era como hacían difusión y sobre todo la publicidad de Benetton, de la marca Benetton, o sobre los Simpsons. Me recomendaron que mejor fuera un tema mejor, más cercano, más mexicano, porque las fuentes en ese entonces, que no había tanto internet, tenía yo que tener esas referencias. Y decidí hacerlo sobre el cortometraje mexicano porque a mí me impactó mucho ver El Héroe antes de El Callejón de los Milagros. Y desde ahí quedé como muy impactado por un cortometraje de animación de 4 minutos que podía hacerte sentir muchísimas emociones en muy pocos minutos. Y ahí realmente fue como me involucré. Siempre a la par ha estado el cine, en la televisión o el mainstream. Realmente ya hasta la universidad es cuando ya vas más a Cineteca Nacional, es otro tipo de cine, otras propuestas, enseñan sobre los géneros, ¿no? Sobre los movimientos y pues te vas empapando más, te va interesando mucho más las cosas. Pero bueno, en relación al cortometraje, así fue mi primer acercamiento al corto. Y ya después a las jornadas de cortometraje que hizo Daniela Michel, la ahora directora del Festival de Morelia, yo iba a esos eventos que ella realizaba y pues veía cortos de todo el mundo y me impactaban y me gustaban mucho más los cortos. Entonces para mí es muy importante ver el cortometraje y difundirlo. Sobre todo ya eso es importante para mí, que estas obras de arte, este medio de comunicación, no solamente ejercicios escolares, los vea mucha gente y se emocionen con estas producciones. ¿Y qué aprendizajes de tu vida en el mundo editorial, de periodista, aplicas hoy en la gestión de shorts? Pues realmente, al estudiar comunicación, en el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, iba más a la parte escrita, periodística, no había esa parte cinematográfica o que tuviera que ver con otras áreas de la comunicación, pero ya me empecé a envolver, supongamos, a la producción como tal, ya teniendo el festival, ya trabajando con amigos y compañeros que realizaban producciones. Así que realmente los conocimientos que te da la universidad, claro que son importantes, pero creo que es un marco como muy general, ¿no? Como de tronco común que debes de saber, ¿no? Tanto de lo político, de lo social, de lo económico y de lo cultural,
creo que esa parte la vas viendo tú por tu lado. Obviamente hay muchos maestros, ¿no? Que puedo, más allá que recordar, sino recordar que ellos, a través de ellos y a través de las clases, pues por primera vez ves Odisea del Espacio, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo, ¿no? O películas que nunca habías pensado ver o que hubieran pasado por tu mente el elegirlas para verlas. Entonces ahí descubres que hay otras maneras de hacer cine y que detrás del cine hay mucho más que contar, ¿no? Desde la parte psicológica, desde la parte social, desde la parte económica. Entonces eso va haciendo que la película que tú veas sea más interesante. Ok, yo soy del 2003, pero creo que cuando entro ya más en saber cómo es el mundo del cine aquí en México es 2010-2020, ¿no? Entonces yo creo que mi punto de vista más cercano de saber cómo es el cine, porque aunque sí he visto películas, las clásicas, mi punto de vista o mi referentes es de ver cómo es el cine es 2010-2020, pero a ti te Uh -huh. tocó mucho más atrás, entonces ¿cómo se vivía antes el cine? ¿Cómo eran los festivales y cómo crees que ha habido esa evolución de los ochentas, noventas hacia ahorita? Sí, pues bueno, a mí realmente se escucha muy fuerte, pero soy del siglo pasado, ¿no? Entonces yo soy una No se nota, generación, ¿no? bueno, gracias. Si me dices 40 y algo, te creo. Pues tengo cuarenta y tantos todavía. Ujú. Pero tienes razón, o sea, yo, otra generación que vivía el cine de otra manera, en las salas de cine, todavía, pues no había, obviamente no había streaming, ¿no? Soy una generación de cassette, ¿no? De VHS, ¿no? De rentar todavía de las películas, ir a rentarlas, irlas a seleccionar, esperarte mucho tiempo a que salieran el cassette y poderlo llevar a tu casa para poderlo ver, ya que esa era la intimidad, que eso era la novedad, rentar la película que tú quisieras. Pero también viví mucho las salas de cine grandes, donde tú podías emocionarte, donde podías vivir la experiencia colectiva de una sala de cine. Entonces, eso creo que lo bueno de mi generación es poder haber vivido todo eso, esa transición desde un VHS, desde poder después verlo en DVD, Blu-ray, en archivo, en streaming, y bueno, cómo ha sido como la evolución del cine para exhibición, para verlo, que todo tiene sus partes prácticas y ricas y gozosas, pero nunca va a quitar la sensación, el poder estar en una sala de cine y sumergirte en las historias que te presentan. Ok, ¿te acuerdas cuál fue ese momento clave en donde dijiste, tengo que crear Shorts México? Sí, sí, sin duda más allá, porque bueno, como te dije, vi el cortometraje del héroe antes del Callejón de los Milagros de Jorge Fons, que me impactó aparte de la película. También ya el cine mexicano decía, este es otro cine mexicano, es un cine mexicano inteligente, original, creativo. Y bueno, esa fue como parte de mi tesis, el por qué hice una tesis sobre el cortometraje mexicano. Pero ya al querer hacer shorts, yo ya trabajaba en el Instituto Mexicano de Cinematografía en el área de festivales internacionales y veía, me daba mucho gusto que las películas que yo inscribía, tanto de largo como corto, se veían en festivales y ganaban premios. Y esa me daba mucha satisfacción y esa era una misión. Y también ver cómo la gente se podía emocionar al ver cine, al ver estos cortometrajes que eran más impactantes. Hubo una época donde Enrique Ortega y Daniela Michel fueron fundamentales para la difusión y exhibición del cine mexicano y sobre todo del corto. A través de ellos, pues inscribieron muchos cortos a festivales y hubo una camada muy especial de cortometrajes que se exhibieron y para mí todos fueron impactantes. ¿No? Me llamaron mucho la atención y me preguntaba por qué no había un escaparate exclusivo. Ya lo había creado Daniela Michel en las jornadas de cortometraje. Había un festival en Guanajuato que era exclusivo de cortos que después evolucionó en puro largometraje. Entonces, como que el corto siempre era como el complemento, el pilón, y a mí no se me hacía como agradable ese punto de vista porque veía el esfuerzo, veía la creatividad, mucho, que más que muchos largometrajes. Y entonces trabajando en IMCINE, regresando a esto, pues también me dio la oportunidad de viajar a varias partes del mundo, e ir a festivales. Y fui una vez a un festival en Tokio, en Japón, que era exclusivo de cortometrajes. Inclusive había una retrospectiva de Gael García Bernal. Había colas, se llenaban las salas. Era como una entrega de Óscares, era impresionante Japón en el 2005.
Y de pronto yo hablé con el director de ese festival y le dije que quería emularlo, que quería traerlo a México, porque era importante, porque ya no había un escaparate para el corto. Me dijo que sí, me iba a apoyar. Y en el 2006 comenzó Short Shorts Film Festival México, que era una parte de Short Shorts Film Festival en Asia, pero siempre yo le puse con otros dos amigos que fueron fundadores, Festival Internacional de Cortometrajes de México. Sabía que en algún momento íbamos a evolucionar, iba a ser más mexicano, porque ellos nos dotaban de películas internacionales, ¿no? De todo lo que hacían en todo el mundo, pero ya el tercer año del festival prácticamente, pues las inscripciones o la gente estaba interesada y llegaban solas las producciones, entonces ya no necesitamos tanto de ese festival. Y así nació en el 2006 el poder hacer un festival exclusivo de cortometrajes que tuvieran ficción, animación y documental. En el caso de Japón, había cortos nacionales, que eran los japoneses, cortos asiáticos, que eran todos los que comprendían Asia, y cortos internacionales. Y aquí en México yo pensé hacerlo cortos nacionales, que fueran los mexicanos, cortos iberoamericanos, que comprenden todas estas regiones, todos estos países, y cortos internacionales. Y así es como comenzó el Festival Internacional de Cortometrajes de México, en ese tiempo Short Short Festival México, y hace 10 años lo evolucionamos y cambió como Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México. ¿Qué fue lo más difícil de hacer esa primera edición? Fíjate que fluyó muy bien, nos hicieron muchas recomendaciones, creo que siempre acercarte a la gente que sabe más que tú es muy importante, que te guíen, que te digan qué hacer, no pensar que tú lo sabes hacer todo, porque pensamos que en algún momento, gracias, pensamos que en algún momento, cuando dices, quiero hacer una película, no quiero hacer un podcast, quiero hacer, realmente es algo muy difícil, pero te tienes que atrever y quizá también con los errores aprender, ¿no? Pero la verdad fluyó muy bien. Uno de los consejos que era que tuviéramos una imagen que tuviera que ver con un sociality, con alguien de cine que le interesara. Y en ese entonces Jaime Camil empezaba en el cine, estaba muy fuerte, incluso estuvo nominado por una película que se llama Siete Días, una película de Monterrey. Creo que tiene que ver una película con YouTube, que viene a México y todo esto. La verdad, él estuvo nominado por ese papel, muy merecido, la verdad. Le comenté, en ese entonces también estaba muy cercano a Gary Alarraqui, que ustedes lo conocerán más por Club de Cuervos y que ya hace más series, pero yo manejé en ese entonces su primer cortometraje. Y de ahí nos empezamos a conocer. En ese cortometraje estaba Jaime Camil, Tony Dalton, Marta Gareda. Nos acercamos a ellos y ellos, súper nobles, súper gentiles, dijeron vamos a apoyar el festival. Y la primera edición del festival, él fue el padrino, él es cofundador de Shorts México y trajo como conductora a Marta Gareda. Entonces trajeron a sus amigos, vino mucha prensa y fluyó muy, muy bien. La verdad, esa primera edición creo que fue la más fácil. Ya después las que seguían era, como dices, no es lo mismo estar sino mantenerte, ¿no? Sino seguir vigente. Y pues eso es lo que después, cada año, el tener que competir entre festivales, el tener que buscar patrocinios, el tener que enfrentarte a pandemias, a elecciones, a Juegos Olímpicos, a mundiales, donde toda su atención va hacia eso y la cultura siempre ha quedado de lado. Entonces imagínate más el cortometraje, que para ellos no es un producto importante, ¿no? Que no les produce dinero, ¿no? Pero hay que ver que el corto va mucho más allá, es una manera de expresión en sí. Entonces, pero hasta el momento, pues bueno, cada año hay que levantar el festival desde cero, cada año, darle a entender a la gente que es un cortometraje, lo siguen confundiendo, piensan que es un documental, no saben cuánto dura, y creo que es una misión del festival eso, ¿no? Cada año enseñarle a la gente qué es y que lo amen y que se den la oportunidad de ver un corto y van a ver que después de que ven uno, les van a interesar más y más. Ok, aquí te tengo dos preguntas. La primera es, ¿tú qué considerarías que hace diferente a Shorts de otros festivales de igual de cortos? Y justo hablando de mantenerse, ya son 20 ediciones, felicidades también, ya estamos a nada de la número 20. ¿Cómo buscar esa constancia? ¿Cómo no rendirse? ¿Cómo me imagino que pudo haber varias adversidades o cosas como dices que lo amenazaron?
la pandemia, no sé si me imagino para todos la pandemia fue muy dura. ¿Cómo en ese momento buscar alternativas? Pues mira, cada año que hago el festival y gracias a Isaac Basulto, que hace más de 10 años está conmigo acompañándome en el festival, es el director de programación, también funge como productor, ¿no? Es mi brazo derecho, pues cada año también es bien complicado, nos da mucha satisfacción ir a ver a los directores, a las directoras, a las salas de cine, ver cómo reacciona la gente, ver ellos cómo se emocionan, ver en su cara cómo es la primera vez que ven su corto en una cineteca nacional, ¿no? Que es importante, pero a su vez verla en una sala de cine comercial como Cinemex, ver que podemos llevar los cortometrajes a canales de televisión, especialmente el canal 22 que tenemos ahora dos programas de televisión, uno los martes y uno los sábados. El tratar de hacer difusión. Antes de la pandemia hicimos mucho, cada mes exhibiciones de cortometrajes, sesiones de preguntas y respuestas. Y la originalidad del festival, qué bueno que lo preguntas, porque creo que es muy importante el sello de cada festival. No hay que hacer un festival por festival. A veces en los 2000 hubo una parte que llamaron como festivalitis, ¿no? Donde todo el mundo quería hacer festivales o los gobiernos querían hacer un festival. Creo que es importante que cada estado, que cada ciudad inclusive tenga su propio festival de cine, pero para apoyar el talento local. No hacer una repetición de películas que ganaron en Cannes, en Venecia, no, sino apoyar al talento, ¿no? De que está, y obviamente pues mostrar lo que no. Antes la importancia del festival era que no ibas a ver esas películas. O sea, o la veías en el festival o la veías en el festival. Ahora tenemos la oportunidad del streaming, ¿no? Ahora tú sabes que una película se estrena una semana depende cómo le vaya, y la que entra ya está en las plataformas. Entonces, esa era la característica de un festival, el poder tener una premier, ¿no? Y 6 meses después poderla ver en sala de cine, si es que la llegabas a ver, ¿no? Pero regresando a las características del festival, pues que nosotros somos un festival exclusivo de cortometrajes que tiene ficción, animación y documental y sus híbridos, que tenemos de esos ficción, animación, documental, competencias mexicanas, iberoamericanas, internacionales. Tenemos las retrospectivas, homenajes, muestras. Con el paso del tiempo empezaron a surgir competencias de guión, de pitching, de work in progress, ahora un rally. Entonces tratamos cada vez más de dar algo más, desde la escritura hasta la exhibición del corto. Para nosotros es muy importante y creo que eso nos caracteriza, es ser el único festival que pone atención en el cortometraje mexicano. ¿Y cómo encontrar esa constancia durante esos 20 años y las adversidades? Qué bueno que para retomar eso, que es súper importante, porque fíjate, cada vez que hace el festival tenemos esa satisfacción, pero terminando es como si te emborracharas y tuvieras una resaca y decir, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, ¿qué necesidad tengo de hacerlo? Más allá que si te lo agradecen, si no te lo agradecen, es no son los realizadores, para nosotros lo importante son los realizadores, las realizadoras y todos los que están detrás del cortometraje, ¿no? Los guionistas, los productores, los maquillistas, los vestuaristas, el staff, todos los que están, eh, todos los productores, todos los postproductores, toda la gente que está involucrada, pero sí nos da como un bajón que a veces las instancias gubernamentales no les importe, que a veces tengas que, aunque ya demostraste 19 años, que llevamos para 20 años, que somos un festival que tiene como la calidad, que tenemos bastantes sedes, bastante exhibición, todo lo que hacemos, todavía tenga uno que formarse y tocarle a los que dan estos apoyos, es decirles, soy Shorts México. O sea, un festival de Guadalajara, un festival de Morelia, un festival, un Feratum, un festival mix, un Queer México, un Cinema Queer México. O sea, ya demostrado, ya pasaron más de 5 años, ya unos ya pasaron más de 10, ya pasaron unos más de 15, como que todavía tengas que demostrarle a un jurado que importa tu trabajo y la repercusión que pueda haber, no solamente, el apoyo no es para el festival, es para los que están participando y a su vez es para el público, porque le estamos dando una oferta cultural diferente a la que ni siquiera te vas a encontrar en las redes sociales ni en las plataformas. Entonces, pero bueno, es una necedad.
tú lo sabrás, creo que en muchos de los que hacemos festivales, la característica también es de quienes lo creamos. También a lo largo del tiempo, si tú ves en la historia, hay festivales que nacieron y murieron porque no tenían una personalidad, una esencia, un porqué de ser, sino nada más era aprovechar el momento porque había un recurso, porque había un contacto, porque había un amigo. Y creo que tiene que haber una pasión en lo que haces, ¿no? A mí cada vez me apasiona más el festival, saber que sí te puede transformar tanto como público, una historia que puedes ver en cine, en una película, como un realizador, realizadora o quien esté inmiscuido en la producción de un corto, cómo puede transformar. Desde chicos que han estado nominados al Ariel, como ahorita que acaban de hacer nominaciones, que participaron en shorts. Si no hubieran participado en shorts, de alguna manera no habría como esa catapulta, ese escaparate. Nosotros buscamos eso, el poder apoyarlos y exhibirlos y que tengan muchas funciones, no solamente en Cinemex, Cineteca Nacional, sino en las 30 sedes que tenemos en las 16 alcaldías, en los centros culturales de universidades de las 32 estados, en los canales de televisión. Pero bueno, también tenemos que hacer otro tipo de actividades y desgraciadamente ya no podemos hacer tantas funciones al mes como las quisiéramos hacer. Esperemos reactivar todo eso. Pero bueno, estamos aquí, nos gusta y creo que todos los que hacemos, igual que tú haces tu programa, tu podcast, es porque te gusta, te apasiona y vas más allá de lo que te puedan decir. No importa si al festival va una sola persona o van 300 o va 1 millón, ¿no? Sino con que toques a alguien, creo que ahí está lo importante. Sí, y bueno, justamente por Shorts también he podido entrevistar a gente que ha estado en ese festival, en tu festival. Comparto también la lucha, por ejemplo, de que el cine es más, ¿no? Y que a veces tanto el gobierno, también la misma población, en vez de hacerle caso, a veces al cine es como de, o sea, está chido tu festival, pero en un año se celebra el mundial, ¿no? Uh -huh. Que es así Sí. como de, wow, o sea, sí, pero esto es algo que es anual, que puede hacer. Por ejemplo, ¿tú consideras que el cine en México, tanto cortos, documentales, cine, el streaming, estamos viviendo una época, como dijo la presidenta, de otra vez volviendo como a cine de oro, o es más una etapa donde hay más producciones, el problema es que no se ven? Exacto, es eso, o sea, ¿de qué sirve producir mucho? Y también, o sea, tampoco es producir por producir y apoyar por apoyar, si esas producciones no van a tener ningún impacto, si no van a tener corazón, si no van a tener trascendencia, si, o sea, ¿para qué existen? Pues están mal hechas, ¿no? Entonces, y es la otra, dices, hay muchas producciones, pero ¿dónde se exhiben? O sea, ¿qué escaparates? Hay que buscar eso. O sea, ya están, pues hay que buscarles sus salas de cine. Sé que es muy complicado porque también las salas de cine comerciales, pues es un negocio. Tampoco tenemos que forzarlas y decir, tienes que poner cine mexicano si también la gente no va. Entonces, por eso tenemos como estas etapas, decir, a ver, hay una Cineteca Nacional, hay festivales de cine, muestras, eventos especiales, donde hay películas, ve ahí y apoya, del boca en boca y difúndelo, ¿no? Porque hay mucha gente que tú lo sabes, que es muy de redes y nada más de opinar en redes, pero hay muy poca gente que está en acción, ¿no? Entonces, si te interesa el cine, ve, recomiéndalo. Si no te gusta, pues quédate callado, pero el que sí te gusta, recomiéndalo y para que vaya de boca en boca. Y lo primero que hay que hacer es ir a los festivales de cine, que es la primera puerta, la primera ventana para ver las producciones. Y inclusive mucha gente, no podemos reclamarle al público, porque inclusive gente de la industria no va a los festivales, no va a ver las películas de sus compañeros, pero sí quieren que vayan a ver la tuya. Entonces, pues bueno, eso, es que busquemos más escaparates para el cine que ya existe, porque un cine que está y no se ve, pues es como si no existiera. Ok, ¿tú como que propondrías para mejorar también como que la cultura del país en el cine, ¿no? Yo vengo de una familia que no es muy cinéfila que digamos, ¿no? Eh, yo se podría decir que soy el primero que está así, como a todo, casi todos los que les he dicho en estas entrevistas al contactarlos, les digo, mira, en resumen, para decirte todo en general, soy un loquito que le encanta, ama el cine desde muy joven y por eso estoy en esto. ¿Cómo? O sea, no voy a decir cómo hacer más de mí,
pero cómo sí buscar que más gente le atraiga el cine o que le dé más que nada, que atraer, que le dé una oportunidad, ¿no? Me ha tocado con amistades, con la misma familia de, ve esta película, ve esto. No, es que yo no veo esto. Pues sí, pero ¿cómo si no le das esa oportunidad? Y a veces los mexicanos somos muy aferrados, ¿no? A veces a bien, otras veces a mal, como en estas cosas de no darse la oportunidad de ver algo nuevo. Claro. Sí, prejuzgamos, como tú dices. Yo también no soy de una familia que tenga que ver con mucho con la cultura ni con un interés cinematográfico para nada. Disfrutan mucho la época del cine de oro, mi madre sobre todo. No, no disfrutamos mucho volver a ver esas películas de los 40, de los 50, de los 60, ¿no? Pero hay que entender también a la gente, es como acercarla de una manera más eficiente y dócil a través, te digo, como de tu medio, ¿no? De algunos clips que ahora salgan en TikTok, ¿no? De los trailers, ¿no? De las historias, de decirle, mira, ¿no? Darles poco a poco, porque estamos muy acostumbrados y es normal, ¿no? A ver a un cine estadounidense, ¿no? Con un bombardeo constante, ¿no? Con ver ahorita que si vas a una sala de cine, la misma película es 10 veces y la mexicana una. Puede ser buena, puede ser mala, pero no tiene el espacio suficiente para competir. Entonces, creo que nuestra misión es esa, seguir tú con tus espacios de difusión, nosotros con los espacios de exhibición, y ahí hacer una sinergia para que la gente vea y diga, ah, mira, o sea, no me lo esperaba, porque a veces prejuzgamos, a veces sin ni siquiera ver la película, decimos, ay, es mexicana, ¿no? Entonces no la voy a ver. No, pero date la oportunidad, o sea, ha habido casos sui generis de cine mexicano que dices, más allá de los que conocemos clásicos, como un Amores Perros, como un Cilantro y Perejil, como el Callejón de los Milagros, que son del siglo pasado, pero cosas nuevas de estos años, Cuatro Lunas, de Sergio Tobar Velarde, que es una producción independiente, ahora Corina, ¿no? Películas que dices, señora influencer, ¿no? Que decías, híjole, y te sorprenden y dices, ay, bueno, será siempre lo mismo, serán los mismos actores, ¿no? Pero darte la oportunidad con otras películas, este, de, de ver algo más, ¿no? Tienes que darte la oportunidad y creo que es nuestra misión nosotros seguir teniendo estos espacios. Por ejemplo, ahorita que tocas señor influencer, algo que me he percatado de últimamente de películas que han salido en cines y que les hacen más promoción y que tal vez uno esperaría como que estuvieran medio malas, ¿no? Por lo que a veces ya hemos llegado a ver, te sorprenden, pero me he dado cuenta como que nosotros, o bueno, si se quiere hacer algo bien para que la gente vaya al cine, captúralos con la comedia. Como que los mexicanos estamos muy acostumbrados a la comedia, ¿no? Televisa, TV Azteca, o sea, desde notas de periodismo, de noticias, deporte, en esas de hoy, no sé qué, siempre ha habido comedia. Entonces, cuando pones la comedia y de la nada le giras para hacerle una historia que tiene algo que contar, es donde me he dado cuenta que es como de ahí. Ese es el punto tal vez para agarrarlos y de Uh ahí -huh. intentar otro tipo de historias, ¿no? Porque sé que a veces llega a ver cortometrajes, documentales, películas muy difíciles, que son muy difíciles de ver por los temas que tocan, ¿no? Que a veces son muy sensibles, muy complejos, pero tal vez ahí sería como el primer punto, ¿no? Como que de la comedia, agárralos. Sí, sí, sin duda, o sea, somos como un pueblo que está muy arraigado precisamente en la comedia, en las comedias románticas, en los melodramas, ¿no? Entonces, eso. Pero sí es importante y es bueno para atraer al público y después decirte, pero también es importante las historias que no lo son, ¿no? Las historias fuertes, las historias de denuncia, ¿no? Que son impactantes y que tenemos que verlas y que tienen que existir. Eso, o otras historias que creo que también es importante y padre del cortometraje es ver esas historias que no es lo común, o sea, que es el mismo chiste cambiado, sino que puedes ver miles de cosas, ¿no? Hay cortos importantes que tienen que ver por comedia. Estaba viendo uno musical precisamente que se llama Busca Empleo con Mariana Treviño, que tiene ya como 20 años, ¿no? Que tiene que ver sobre una secretaria, ¿no? O cortometrajes como La Mina de Oro, que es una solterona que se va a provincia a buscar el amor de su vida y no sabe qué hay detrás de esa familia que casa solteronas. O sea,
y te sorprenden. Obviamente la tónica de los 90, de los 2000, inicios de los 2000, de los cortos, que siempre es como el giro de tuerca. Pero bueno, siempre es interesante el que las películas en general, largos y cortos, no sean predecibles. Creo que eso es lo que llama la atención, no decir, híjole, no, pues ya sé que esta se va a casar como las telenovelas, no, no, la doméstica se va a casar con el patrón y se van a hacer felices, ¿no? O van a terminar, se van a casar, ¿no? Dices, bueno, ya sé. Pero también hay gente que le gusta, es como cuando escuchamos nuestra música, sabemos de qué va la música y la volvemos a escuchar y la volvemos a escuchar. Pues bueno, ya sabemos, o las series, ¿no? Que también, sí, a últimos años las series quizá cambiaron las historias, ¿no? Que sí nos sorprendían, ¿no? El ver Breaking Bad o Walking Dead o bueno, yo soy como otras generaciones, ¿no? Pero ver ese tipo de historias que no eran las comunes y que te sorprenden, o cosas tan originales que van a sobrevivir por todos los años, como sitcoms, ¿no? Como Malcolm en el medio, supongamos, hablando, ¿no? Que la gente lo sigue viendo, ¿no? Y que se vuelven hasta como de culto. Entonces, hay que apelar a la originalidad, pero como dices, y si haces un análisis, la mayoría de películas que tienen éxito tienen que ver con comedia o tienen toques de comedia, ¿no? Te digo, desde Callejón de los Milagros tiene una parte de comedia, un humor negro, Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, bueno, la primera, ¿no? O otras películas, te digo, que son como difíciles, quizá ya las que han tenido más éxito, ¿no? Han sido porque han tenido también temática de género, ¿no? Como Somos lo que hay, por ejemplo, ¿no? O otras películas, ¿no? Las de Isa López. Bueno, ese tipo de películas que tienen, o películas, como dices, otra vez cansada de echar sapos, o sea, cosas que tienen comedia y que te atraen, pero imagínate, señor influencer, que dices, ¿qué va a pasar? Va a ser otra graciosada, y no, de pronto ves algo muy serio, algo muy potente, y creo que eso es lo importante. Sí. Y bueno, no solo tu festival y tú han crecido en estos 20 años, sino también los cortometrajes, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías que es la evolución desde el primer año que hiciste el festival a ahorita? Me imagino que ya has tenido la oportunidad de ver varios de los cortometrajes que van a poner en septiembre, ¿no? Si no mal recuerdo. En septiembre. ¿Qué evolución has visto tanto en historia, en los temas que hablan, en el compromiso, en darte una experiencia diferente? Me imagino, hace 20 años era difícil hacer tal vez un cortometraje y era fuerzas cámara. Ahorita con ¿cuántos no te entregan un gran trabajo? Exacto. Pues mira, ha habido la evolución técnica, tecnológica, mejor dicho. ¿Por qué? Porque, bueno, antes que inclusive tenemos una sección en 35 milímetros y una sección en video, ¿no? Ahora pues ya todo evolucionó y todo es digital, ¿no? Desde también la evolución del festival, de exhibir en la primera edición todos los cortos en 35 milímetros y llevar los rollos del cine, ahora llevar la computadora o todo exhibirlo en DCP, ¿no? Pero en cuestiones de historia siempre han sido como las mismas en cuestión de temas universales, del amor, el desamor, la muerte, la vida, ¿no? Los géneros que hay, pero la importancia también del corto al ser, entre comillas, inmediato o ser más fácil de hacer, los temas son más actuales. Entonces puedes tocar más temas de pandemia. En una época hubo muchos temas de suicidio, en otras cuestiones económicas, de evaluaciones, en otras mucho de maltrato hacia la mujer. Entonces, eso es lo que vemos a veces como modas, ¿no? O mejor dicho, temas que son tendencia, ¿no? Ahora lo podemos decir así, pero siempre han sido como los temas como comunes y corrientes, ¿no? Que siempre están como interesando a la humanidad y que lo hemos visto hasta en la literatura. Entonces, lo importante es cómo se va presentando esas historias, esos temas y esa evolución. Y también ese lenguaje cinematográfico con el que se imprimen. Porque como dices, ahora toda la gente puede hacer un corto, lo puede hacer desde un celular, pero no porque lo grabes y lo hagas significa que es bueno o que sí tiene un talento o una característica especial. Creo que la gente, aunque a través de la tecnología se le ha facilitado, ha sido más democrático hacer cine, ha perdido
el hecho de el lenguaje cinematográfico. No sabe los movimientos cinematográficos, no solamente es poner una cámara y hacer un criss-cross, o sea, una persona hablando y la otra como si fuera telenovela, sino si la cámara tiene un lenguaje tal cual te habla, ¿no? El hecho de acercarse, de hacer un close-up, de un medio plano, de un plano abierto, de hacer un paneo, de hacer un plano secuencia. O sea, cada toma, cada escena te debe decir algo, sin que hable incluso el personaje, sin que hable nadie, ¿no? El mostrarte la soledad, el mostrarte la alegría, el mostrarte una emoción, una sensación, un valor, algo. Y no todos lo pueden lograr, ¿no? Entonces, por eso hay cortos como muy sosos, como muy simplones, como sin, ¿no? Sin gracia. Entonces, y hay cortos que también tienen una parte tecnológica y visualmente se ven hermosos, pero no tienen alma. Entonces, también el cine es como algo mágico, es como una alquimia. O sea, hay mucha gente involucrada y para que cada uno sea parte de ese rompecabezas y quede perfecto, es bien complicado. Y hay muy pocos cortos, la verdad, que lo logran. Pero hay que intentarlo y hay que hacerlo. Ok, y pues como hemos estado diciendo en toda la entrevista, ya son 20 años, pero ¿hay alguna edición que recuerdes más por algún cariño que tal vez sentías que iba a valer y que de la nada fue exitoso? Pues fíjate que todos han tenido, cada uno ha tenido como su gracia y su porqué, porque bueno, desde el 18 años dijimos, híjole, el hacerlo por primera vez, la inauguración en el Teatro de la Ciudad, o en otras ocasiones que nuestras inauguraciones o fueron en el Poliforum Cultural Siqueiros, en la Casa del Lago, en el Museo Sumaya, no como en lugares grandes. Obviamente el estar en Cineteca Nacional todos estos años es súper importante, como la Casa del Cine, que siempre nos ha dado espacio. Este, pero no, la verdad cada uno ha tenido su característica especial, casi cada uno es como hijo. La verdad ninguno me ha desilusionado. Eh, Quizá en alguna manera la tercera edición, donde veía que estaba ya como tambaleándose el festival porque cambió de dirección, se lo dimos a unos amigos, vimos que no funcionó con ellos, pero a pesar de eso hicieron una clausura muy padre en el museo que se llama el MIDES, ¿no? Interactivo de Economía, hubo un concierto con Eli Guerra, o sea, como cosas padres, o sea, siempre hay cosas, más allá de lo malo, siempre hay cosas como más positivas. Y a tu punto de vista, ¿qué lugar ocupa el cortometraje dentro de la industria mexicana, cinematográfica mexicana? Híjole, debería de ser de los más importantes. Es lo que le da vida, es lo que le da aire, es lo que le da originalidad. Es, para mí debería ser lo más importante. Para mí en algún momento es como el héroe, ¿no? O sea, como el corto, como el héroe, pero en general de la cinematografía es el que más festivales de cine va, es el que más premios gana, este, es el que tiene más alma, es el que lo puedes hacer libremente, no como el largometraje, que a pesar de todo tienes que complacer a mucha gente ahí, ¿no? Tanto para verlo como tus patrocinadores, como quien te da dinero para que te remunere económicamente, entonces pierdes esa capacidad como artística de sentir. Hay muy pocas películas que te emocionan y te transmiten arte y un porqué de ser, y no ser una película más y que se quede en el olvido. Para mí es eso el cortometraje. El cortometraje no solamente es ese ejercicio escolar, es obvio que la mayoría de las escuelas es lo primero que hacen, no es lo primero que haces, tienes que practicar a través del corto, pero verlo como un medio de expresión y un medio artístico con sus propias características, con sus propias necesidades. No puedes contar ciertas historias en corto como en largo y viceversa. Entonces, y el corto es más libre, ¿no? Es más libre para hacerlo. Sí, y además es la primera vez de muchos, ¿no? Hay muchos cineastas grandes que iniciaron con cortos y los ves y dices, desde ahí ya tenía esa chispa, ese algo que ha seguido película tras película, ¿no? Guillermo lo ha tenido, Cuarón, si nos vamos más en el extranjero también muchos lo han tenido, ¿no? Sí, sí ves en ese caso, qué bueno que lo dices, porque hay gente que, supongamos, como aquí en México, como Kenia Márquez, Julián Hernández, Roberto Fiesco,
Gary Alarraqui, Michel Franco, hay también ahorita que acaban de nominar por La Cocina, que hizo La Cocina Ujú. Museo, Alonso Ruiz Palacios, ¿no? Siguen haciendo cortos, o sea, un Almodóvar, ¿no? Que sigue haciendo cortometrajes, un Wes Anderson. Entonces ves gente que realmente ven el corto, un Tim Burton, o sea, más allá de una expresión, no solamente es el brinco y el paso, hay muchos que lo toman precisamente como una manera para contar ciertas historias en específico y ves grandes directores que aunque ya hicieron largometrajes, regresan al corto o apoyan al corto, ¿no? En el caso de Guillermo del Toro, el apoyando estas películas que está compuesta por varios cortos, que es El Gabinete de Algo, ¿no? Que lo van a ver en Netflix, que está por ahí, ¿no? O películas grandiosas como Relatos Salvajes, ¿no? Que es una película argentina compuesta de cortos, o bueno, se llegaron a hacer estos compendios de cortos que a veces es muy difícil de hacer, como cada quien su cine, pues, celebrando, creo que eran los 60 años de Cannes, ¿no? O París te amo, Nueva York te amo, muchas películas que se han hecho así, a través de cortometrajes, y creo que es muy importante esto, y ver que no solamente, digo, es el ejercicio escolar, sino su medio de expresión, hay muchos que es su carta de presentación para hacer el largometraje, porque son cortos que evolucionan, como Whiplash, empezó en cortometraje, ¿no? También y se volvió largo, y así muchos cortos se han vuelto largos por esas historias tan potentes, y qué bueno que estuvieron primero en corto. Ok. Sí, y también creo que lo importante de los cortos es ver nuevas historias. Y hay unas que me ha tocado ver que dices, no sé cómo lo hicieron, pero me divertí. O hay unos que te sacan muy de onda que dices, está muy loco, pero me encantó, me fascinó. También, ¿no? Obviamente Shorts va a buscar ayudar a los que van iniciando, a los que están con un corto que ya lleva tal vez años en que no lo graban. ¿Cómo te sientes con eso? A ayudar a esos cineastas. Pues es muy satisfactorio porque quieras o no hacer cine es muy caro, es muy complicado. No solamente es la intención que tú quieras, no es un trabajo individual, ¿no? Como de un escritor, de hacerte un libro, ¿no? Como ciertas cosas. O sea, el cine sí es en conjunto, es comunitario. Entonces tienes que acercarte, ya sea pagado o no pagado, con muchas voluntades y alguien que esté en el mismo track que tú, en tu mismo discurso. Y es muy difícil, ¿no? Desde los que empiezan a escribirlo, pero después cómo lo levanto, ¿no? Porque sale caro, o sea, tengo que tener a mi fotógrafo, tengo que tener al productor, al postproductor, al maquillista, al vestuarista, al escenógrafo, al de arte, o sea, en serio son muchas personas, quizás sí lo puedas hacer tú todo, pero a veces no es fácil, precisamente, ¿no? El realizarlo, entonces tienes que tener a mucha gente que confíe en tu proyecto, que confíe en ti, y creo que esa es la misión también de Shorts, desde que los que escriben, porque es muy importante, como todo, y en el cine, lo más importante es el guión, la estructura, porque a partir de ahí, de entrada, pues vas a saber qué hacer, qué necesitas, ¿no? ¿Dónde vas a filmar? ¿Qué vas a grabar? ¿Cuánto te va a costar? Todas esas necesidades a partir de tu historia, ¿no? Entonces, si va mucho más allá para crearlo, y para Shorts es importante también esta competencia que tenemos de guión, pero la competencia que tenemos de pitching, porque cuando alguien ya tiene su proyecto y decir, sabes que yo ya tengo esto, ya tengo amigos, ya conseguí esto, ya tengo mis actores, ya tengo las locaciones, necesito que ustedes me apoyen en tener el seguro, en la postproducción, en la música, en la comida, el que me hagan el contacto con actores, y para eso está Shorts y está la competencia de pitching, y lograrlo, y cada año poder ver realizado un corto, se nos hace magnífico, o también después que creamos esta competencia de Work in Progress, que son trabajos que se filmaron, pero no se han podido acabar, porque también necesitas un proceso de postproducción, ¿no? Hacer la parte del sonido, ¿no? Hacer la corrección del color, la música, ¿no? Editarlo bien, que tenga también entre subtítulos, el que esté bien editado, o sea, toda esa parte que una cosa es que lo filmes y otra cosa que esté el otro proceso que también falta, que para nosotros es importante, y supongamos teniendo como los estudios Churubusco apoyando, está padrísimo, y otras empresas grandes, o en el caso de pitching, tener a Cinecolor, tener a CTT, tener a Maxiscaten, tener una facultad de cine que apoya en espacios económicamente, no tener estudios como IP9, que te dan ese espacio,
¿no? Tener gente que son compositores musicales, ahora una empresa que se llama Wong, que tienen música de todos los estilos para que las introduzcas en cine, tener ese asesoramiento. Pues para nosotros es importante el apoyarlos desde que inician hasta que se acaban y toda su exhibición. Y justamente dices que, pues sí, ¿no? No es un secreto, creo que todos lo conocen, hasta los que no se dedican al cine, que el cine es caro. Y Sí. la animación, ni qué se diga. Entonces, ¿qué opinas de los cortos animados que te mandan? ¿Cómo ves esa, cómo decirlo? Esa belleza que llegan a tener los animadores, me imagino que te han de mandar en 2D, 3D, stop motion, algunos experimentales, hay algunos que ves que son como con recortes. Ujú. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves los cortos que te mandan animados? Desgraciadamente no hay muchas producciones de cortometrajes de animación porque es muy caro y es muy complicado y se lleva mucho tiempo, es muchísimo trabajo. Este, y también lo difícil, imagínate, que era lo que decía y para mí fue sorprendente en El Héroe. Sí, la gente que lo pueda googlear y ver en YouTube de Carlos Carrera, búsquenlo. Pero ver una animación, y ahora que ya lo vemos tan fácil, pero ver algo que te puedo decir que no es real, que está inanimado, pero que está animado trayectoriamente, que te emocione. O sea, no puede ser que precisamente las películas de Pixar o los cortos de Pixar te hagan llorar o te emocionen o cualquier otro, ¿no? Esta es una labor muy, muy grande, que un dibujo, ¿no? Que un elemento inanimado te haga emocionar. Entonces, para mí es una gran misión y desgraciadamente no hay mucho, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver en los nominados de este año en los Arieles, solamente es una película nominada, o sea, no se hizo más películas de largometraje. ¿Por qué? Porque es demasiado caro hacerlo, ¿no? Este año inauguró el Festival de Guadalajara con una animación en stop motion, qué padre, pero es dificilísima que se haga. Y estos chicos ganaron una vez en Shorts México, con un cortometraje de stop motion, me da mucho gusto, pero ver que pasaron, ¿qué quieres? 10 años mínimo para hacer su largometraje, y eso se ahorraron mucho tiempo, ¿no? Y porque se supieron mover y porque no desistieron, ¿no? Fueron resilientes, se acercaron a un buen padrino, ¿no? Que sabía en su talento. Pero admiro mucho a la gente que hace animación y te emociona a través de la animación. Ok, sí, la animación es la de Frankelda, ¿no? Sí, Frankelda. Sí, que si no mal recuerdo, primero salieron como que unos episodios también en Max, una plataforma, y ahorita ya es como de, ahora se viene la película. Así Y es. bueno, pues obvio que Shorts, pues como todos, va a haber aceptaciones y va a haber rechazos. Entonces, para ti, ¿cuándo sabes que un corto merece estar en Shorts México? Fíjate que eso es muy, muy subjetivo. Y también se los digo a los que no lo seleccionen en ningún festival. El que no te seleccione en ningún festival no te define como cineasta, como creador. Pero obviamente sí, uno tiene que estar consciente de lo que haces y aceptar la crítica y ver. Y por eso es importante que la gente que haga cine vea cine y vaya a los festivales y tú te compares con tus iguales o con los otros para tú mismo decir si tienes el nivel o no tienes el nivel. Nosotros usualmente ponemos cortometrajes que más allá de su calidad técnica y estética, sí cumplan con su género y sí emocionen, ¿no? Que sí te llevan, que sí te comuniquen algo. Este, pero eh, es muy subjetivo. Nosotros no nos llevamos por temáticas. Hay muchos festivales que dicen, si es de tal tema, no lo pongo. Si es de tal director, no lo pongo. No, nosotros no. Nosotros a ciegas, sin leer más, transmite o no transmite y va para el público. ¿No? En una competencia oficial puede haber todos los géneros. O sea, puede haber comedia, puede haber género fantástico, de terror, ciencia ficción, puede haber melodramas, o sea, puede haber cualquier género que tú quieras, va a estar en competencia. Nosotros no solamente es algo denso, dramático, experimental, no, o sea, el festival es para todo. O sea, Shorts vas a poder ver desde una sección experimental hasta una sección de comedia. Entonces, para nosotros son muy importantes lo que quiera transmitir la gente que hace los cortometrajes
y quizá en algún momento si alguien lo llega a pedir o yo se lo digo, fíjate que este era, les decimos que evite ser redundante, un corto tiene que ser conciso, tiene que ser directo, tiene que ser muy práctico, ¿no? Tienes que decir mucho en muy poco tiempo, ¿no? Porque después de ahí ves tomas larguísimas que si las quitas, es como una película, si tú quitas una toma y se sigue contando esa historia, pues entonces no servía. O sea, cada elemento en un corto, cada detalle, cada close-up, cada encuadre te tiene que comunicar algo, te tiene que dar información para construir esa historia y hacerla más potente. Entonces, desde ahí, pues son ciertas cosas que nos damos cuenta. Ok. Y justo ahí hay un valor agregado para el público, ¿no? De que si te atreves a ir a shorts, ya sea en la Cineteca, en otra de las sedes, si no mal recuerdo, yo estudio por el Cinemex de Reforma 222, ahí varias veces también ponen. Es es bonito, fantástico que si quieres ver un cortometraje de comedia, hay uno de comedia. Si quieres ver un drama, hay un drama. Si quieres ver otro, ahí está. Y justo a inicio de la entrevista dijiste que a ti te gustaría que sí hubiera más festivales apoyando obviamente lo nacional, pero en diferentes estados, ¿no? Entonces, supongamos que alguien, no sé, en Tlaxcala, por ejemplo, en algún otro estado está viendo esta entrevista. ¿Qué le dirías si se quiere atrever a crear, organizar un festival de cine independiente? Pues mira, lo que te decía, les aconsejaría que primero le dieran el espacio a su público local. Uno, porque es importante darles el espacio, y dos, porque es el público que también va a ir a sus salas, ¿no? El otro, pues, es acercarse a los institutos de cultura, al Instituto Mexicano de Cinematografía, que ya tiene compendio de cortos, ¿no? Cortos de calidad, cortos sobresalientes, para que también la gente vea esa calidad de los trabajos y el nivel que pueden alcanzar. Creo que es eso. Y si no, también acercarse a festivales, pues, medianos o grandes, pues, para que les ofrezcan algo de programación y hasta si quieren y son más, pues no atrevidos, sino más inteligentes, acercarse y que uno los pueda como coachar, ¿no? Decirles, aconsejar cómo pueden hacer su festival para que les funcione, ¿no? Pero obviamente también es como una película, también un festival. O sea, dependes de muchos factores para ver si tiene éxito o no tiene éxito, pero pues bueno, tienes que aventarte a hacerlo y que tengan la intención de hacerlo. Ok, tú siempre has sido, bueno, al menos en lo que te he visto, leído, en entrevistas, defensor del cine y que busca que haya más cine. Para ti, ¿qué papel crees que debería jugar el gobierno en la promoción de cine de cortometrajes, que pues obviamente es casi nulo? Puedes irte a otros países y ves que hay mucho apoyo, ¿no? Entrevisté hace como 2 años a un cineasta que ahorita fue nominado a Mejor Dirección y Mejor Película, no, Mejor Ópera Prima por El Grosor del Polvo. Uh-huh. Ajá. Él me dijo en su momento que estudió en España y que sí hay un cambio muy, sí, un gran cambio entre el cine aquí y allá. O sea, ahí es más apoyado, ahí es como de Almodóvar es tratado como, ah, es Almodóvar y muchos quieren ser como él, se apoya cortometrajes. Y aquí, aunque tenemos a grandes que son Los Tres Amigos, a Gael García, Diego Luna, Salma Hayek, aquí en México también ahorita Tatiana Hueso, ay, se me olvidó el nombre de la directora de Corina, ajá, Es, pero, ay, es, sí se me olvidó, ajá, pero ella, lo estaré poniendo ahí. Úrsula, creo, Úrsula, si no me mal recuerdo. Y aún así no es como que haya un apoyo, un vean cine, es como de, ah, quieren cine, aquí están sus películas, dejen de molestar, déjenme organizar en otras cosas. sí, pues mira, tendríamos que ver modelos de otros países, inclusive Colombia, ¿no? Con esta parte de recaudación de fondos por dinero que entra a taquilla, eso se va a un fondo y apoyan a otros proyectos. También Colombia es muy bueno en eso, de lo que ha aprendido. Obviamente los modelos franceses, también el español. Cada estado, cada comunidad tiene un apoyo especial para la cultura y aquí no lo hay, pero bueno, eso es algo que nosotros como sociedad tenemos que exigirle
a los diputados, a los senadores, a los gobernantes, crear eso y a impulsarlos. ¿Por qué? Porque el arte va mucho más allá de algo como superfluo que quieran hacer. O sea, el arte mueve una sociedad, aparte de tener una derrama económica importante, ¿no? Por todo lo que se gasta alrededor de una producción de teatro, de danza, de cine, ¿no? El público que va a una sala, que consume desde los alimentos, o sea, es un círculo virtuoso, ¿no? Económicamente las artes, pero verlo más allá que también es un medio donde sensibiliza a la gente, ¿no? Donde la hace más humana, donde puede aprender más. En el caso del cine, que cuenta muchas artes, la música, la fotografía, el teatro, la literatura, o sea, ¿no? Por algo, creo que se le dice el séptimo arte, ¿no? Entonces, es el que puede llegar más fácilmente al público, ¿no? Tú metes una persona, puedes introducirte más a través de una historia, sensibilizarla, emocionarla, transmitirle, pero, pues bueno, eso es un trabajo como de todos. De entrada, ustedes, gracias por ser comunicadores, por dar un espacio a los festivales, a las películas, a los eventos culturales. Es importante porque transmiten la información. Nosotros el seguir haciéndolo y a su vez va a ser este círculo también virtuoso para que la gente siga produciendo arte, ¿no? Creo que es importante y pues bueno, ver los modelos, ver qué podemos ajustar. También sé que es complicado, también es complicado tener recursos ilimitados para apoyar el arte, pero lo que sí puede hacer el gobierno es darte las condiciones para poder hacerlo. Ciertos impuestos, evitarlos, apoyar a la gente de las empresas para que no pague ciertos impuestos y mejor apoya los eventos culturales, a través de sus recintos culturales dar el espacio. Hay como muchas cosas que sí puede ir apoyando, que sí puede ir abonando, más allá de que te den dinero nada más por darte dinero y tú hacer algo, tú hacer una fiesta, ¿no? Hacer un evento. Hay muchas cosas que el gobierno te puede hacer. Tienen un medio muy importante para difundir, o sea, tienen una infraestructura grande de sedes, de comunicación, ¿no? De personalidades. Entonces pueden hacer mucho, ¿no? Por eso, y nosotros como comunidad, si ellos también hiciéramos como esa mancuerna, creo que los festivales que ya tenemos más tiempo podríamos apoyar a los nuevos o apoyarnos entre nosotros, ¿no? Darnos programación, darte tips, intercambiar información. Entonces creo que en conjunto podemos hacer mucho, pero sí el gobierno es fundamental que se suba a los proyectos, que no nos cuestione si somos importantes, si no somos importantes. Ya tendrá que venir por default, o sea, yo no voy a cuestionar, supongamos, ejemplo que siempre pongo de Manzanitas, El Quijote, para decir que es un buen libro y que se tiene que editar otra vez, ¿no? O ciertos libros. Ya está, o sea, no tiene que alguien volverlo a leer para decirme, ah, sí, es bueno, ya se comprobó, ya les llegó, yo hubo un impacto, yo hubo estudios, yo hubo testigos de las cosas. Entonces, ningún festival que ya lleva cierto tiempo y que ha comprobado, como dices, más allá de la trascendencia, porque eso es como muy subjetivo, ¿no? O el impacto, y el impacto también sí puede ser comprobable a nivel números, que hemos comprobado una continuidad y una seriedad, ¿no? Y a través de sexenios y a través de gobiernos y a través de miles de cosas hemos sobrevivido, ¿no? Entonces, creo que es importante que el gobierno se sume. Okey, y también, ¿qué importancia crees que hay que, aunque en el festival hay mucho cortometraje nacional, el tener cortometrajes iberoamericanos? Pues siempre es importante ver qué hacen tus contemporáneos, o más allá de contemporáneos, qué se hace en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué te quieren transmitir? Igual son las mismas emociones, igual son los mismos problemas, ¿no? Igual era lo que te decía de esos temas universales que vas a ver tanto en los europeos como en los americanos, ¿no? El amor, el desamor, la muerte, la depresión, ciertas cosas, ¿no? Que a todos nos pasan, o sea, no importa dónde hayas nacido, ¿no? Siendo humano, creo que tienes ciertas características y te puedes identificar, ¿no? Con ciertas historias y que te pueden tocar, ¿no? Obviamente es muy importante ver ciertas problemáticas locales que pasan en ciertos países, ¿no? No es lo mismo la sociedad coreana que la sociedad mexicana y descubrir qué son allá, qué hacen allá, qué problemas tienen allá, que para nosotros no sería un problema, para ellos sí y viceversa. Entonces, el cine
te permite ver otras culturas, es un documento histórico, ¿no? Más allá de las ficciones, que pueda haber películas de ficción, de ciencia ficción o con otras historias surreales, siempre va a haber temáticas comunes que nos puedan tocar y que nos podamos identificar. Ok, pues mira, está haciendo una muy buena plática. Ya solo faltan unas preguntas que son más reflexivas, ¿va? Ok. Em, ¿Qué te gustaría que el público pensara cuando escuche Shorts México? Ay, wow. Pues bueno, que somos un festival que nos gusta exhibir cortometrajes, que nos gusta impulsar a los creadores, a las creadoras, que nos gusta darle al público una oferta diferente, donde se la van a pasar bien, van a aprender, pueden conocer a gente. Y lo importante de los festivales es la parte que tenemos, más allá de ir a ver películas, es la parte final donde hay sesiones de preguntas y respuestas y donde tú puedes precisamente cuestionar a los directores y las directoras o toda la gente que se involucró, por qué se hizo la película, qué tomaron en cuenta. Me gustan esas pláticas finales de, oye, pues esta película tiene que ver Alzheimer, ¿sabes qué? Mi mamá lo tiene, o mi abuela lo tuvo, mi padre, y me sentí muy identificado, y, y me trajo recuerdos, ¿no? O hay esos desamores, o hay estas problemáticas, o por qué tuviste ese interés al realizar esa película. Entonces creo que es muy importante esa interacción. O inclusive la gente decir, ¿sabes qué? No me gustó, o por qué lo hiciste, o no lo entendí. Que también es súper válido decirle a la gente, oye, la verdad no lo entendí, ¿me puedes explicar por qué estuvo 5 minutos una mosca pegada en la pared? Ah, bueno, ya te dirá por qué la puso. Entonces creo que es importante también decir, ah, entonces significaba eso. Ah, bueno, yo entendí que era soledad. Ah, yo entendí que era esto. Y el director te diga, ah, pues sí era eso lo que quería transmitir, o no lo había pensado. Que te haga reflexionar, que te haga platicar, que te haga tener una conversación. Entonces, ojalá la gente se dé la oportunidad de ir al festival, de conocer los cortometrajes. Si no va a través del festival, a través de los cortos que podemos exhibir en línea, ¿no? De la difusión. Creo que es importante. ¿Y qué lección te está dejando, te ha dejado trabajar tantos años, tanto con artistas, cineastas, gente joven que quiere trabajar o estar en Shorts? Pues es que todos seguimos como un sueño, un objetivo, una pasión. Creo que trabajar con gente que le apasiona lo que le hace es súper importante, que quiere transmitir algo, que quiere dar un mensaje, que quiere emocionar en cualquier sentido. Creo que eso está padre. Entonces, para mí es muy satisfactorio ver la evolución de los directores, de un Alonso Ruiz Palacios que tuvo su primer cortometraje en shorts que se llama Café Paraíso, y ahora ves semejanzas, como tú decías, de muchos directores, tanto en su estética como en sus historias, y ahora verlo en la cocina, ¿no? Bueno, con su largometraje que está nominado con la cocina, que le ha ido muy bien, ¿no? Un Roberto Fies con Julián Hernández, muchos directores que sus primeros cortos los exhibieron en shorts y ahora ya están como en las grandes ligas o ya hicieron sus largos, o evolucionaron. Eso se me hace muy interesante conocer a toda esta gente que no conocería o conocer esas historias, ¿no? O esta gente que quizá nunca la voy a conocer en persona, pero que las conocí a través de las películas. Ok. Aunque han pasado 20 años, sigue siendo un festival joven a comparación de otros también en México que llevan muchos, internacionalmente ni se diga. Sí. ¿Qué esperas que Shorts México logre, no sé, tal vez en otros 20 años? Pues fíjate que más allá de consolidarte, que creo que ya estamos consolidados, sino que seguir vigentes. Y cada año podamos existir, ese sería mi mayor logro. ¿Por qué? Porque va a haber más generaciones que busquen su espacio, nuevas, sobre todo nuevas, pero también va a haber otras generaciones que van a querer seguirse expresando. Te digo, es muy puntual, porque es más, el más cercano, como un amigo mío, como Roberto Fiesco, que él sigue haciendo largometrajes, pero va a estrenar este año un corto, que sigue regresando al corto, que sigue transmitiendo en corto, y no importa que ya haya hechos largos, ¿no? Mucha gente, directores y directoras, que siguen haciendo y quieren expresar y comunicar algo a través del corto. Entonces, nosotros seguir siendo como un escaparate para todos estos trabajos. Ok, ¿por qué vale la pena seguir haciendo festivales en un mundo saturado de contenido digital? Pues fíjate que siempre es importante, sí, sí,
va a haber más y como lo dices, se ha multiplicado, se ha triplicado el hacer producciones audiovisuales, tener mucho cine, pero también lo bueno de un festival es que pasa por una curaduría. Curaduría quiere decir que hay como una selección previa y te trata de mostrar algo, de comunicar algo, o ya sea como una línea este, temática, editorial, o de algo que quiere comunicar el festival en específico, pero también ya pasando como un filtro de calidad desde nuestro punto de vista por la experiencia que tenemos los que ya hemos trabajado o nos apoyan para tener ese filtro y para poder comunicar a la gente. Entonces creo que siempre es importante que existan los festivales y lo que te digo, por el, el núcleo que puedes hacer, la formalidad que puedes hacer, no es lo mismo que tú veas y que tengas desde tu dispositivo móvil millones y millones y millones de producciones a que tú vayas a un espacio donde puedes convivir con gente que le interesa lo mismo que a ti o cuestionar a la gente. Entonces, es eso, la interacción que pueda haber humana en un festival. Ok, creo que tú lo sabes, yo lo sé con estas entrevistas. Hay muchos cineastas que a veces no se arriesgan a inscribir sus cortos, sus largos a festivales. ¿Qué les dirías a esos jóvenes, a esos cineastas que no se atreven para que se animen y probar suerte en tu festival, en otros que hay alrededor del mundo, aquí en México, y que se arriesguen a que su corto pueda aparecer en una sala de cine? Creo que es importante que lo hagan. Hay festivales que cobran, hay otros festivales que no cobran, hay muestras, hay muchos espacios para hacerlo, ¿no? Hay plataformas como FestCom, como Film Freeway, donde te inscribes y ya gratuitamente y te avisan qué festivales son gratuitos. O sea, que los metan. Y creo que lo padre es que algo que haces se vea, de entrada se vea, y si estás presente, ver en una sala cómo respira la gente, cómo reacciona, si grita, si llora, si se emociona, si hace algo. Entonces, ¿de qué sirve que hagas cine, que tengas una producción, si no sabes qué resultado va a tener en la gente? Y creo que es mejor si es en vivo, porque no es lo mismo si no estás en redes y tienes un like, ¿no? O sea, algo que te diga más. A veces a los directores hay pláticas más allá de sesiones de preguntas y respuestas donde pueden conversar más con el espectador. Ok. Y ya por último, si tu vida fuera un cortometraje, ¿cuál sería el nombre de ese cortometraje y de qué iría? No, pues ni idea, me agarras en curva. No, pero tendrá que ser algo como, no una comedia, pero no, algo que sí me siente como muy feliz, como de exhibir, como de hacer, no sé ahorita, pero sí tendría que ser algo donde haya, eh, ay, la pila ya me está atorando acá, ya se me está acabando. Ujú. Este, pues nada, algo que la gente salga con un buen sabor, que sea como tierno, que salga feliz. Tendrá que ser una Ok. película. Ok, pues muchas gracias, Jorge, por esta entrevista. La verdad fue un gusto conocerte y platicar un poco más. No sé si antes quisieras agregar algo más o invitar a la gente que vaya a esta edición de Shorts México. Pues en primer lugar agradecerte, Juan Manuel, por el espacio, por tu interés. Es importante que exista gente como tú que nos dé esa voz, porque tú vas a tener a tu público, ¿no? Que lo podemos replicar. Gracias. Y bueno, decirle a la gente que los invitamos este septiembre, del 1 al 30 de septiembre, en más de 30 sedes en las 16 alcaldías en la Ciudad de México, la edición número 20 del Festival de Short México. Toda la información va a estar en www.shortsmexico.com y en redes sociales como Shorts México pueden encontrar. Entonces van a ver ahí cortometrajes de ficción, animación, documental, mexicanos, iberoamericanos, internacionales. Van a ver muestras especiales de cortos infantiles, de mujeres, de diversidad sexual, de fantasía, terror y ciencia ficción, de comedia, de pueblos indígenas y originarios, de todo tenemos en el festival para todo el público. Tú puedes elegir lo que quieras ver. Va a haber mucha gente importante, interesante con la que puedas charlar a través de esos temas. Y pues bueno, en el canal 22 todos los martes y todos los sábados hay cortometrajes. Y pues gracias y vean cortos. No pierdan la oportunidad de ver alguna vez un corto. Ok, pues muchas gracias y pues, como vieron, Jorge Magaña aquí en Cine a tu lado. Ha sido un placer conocerte, platicar nuevamente, gracias.
eres alguien que lleva 20 años luchando por el cine y pues aquí alguien que lleva 4 o 5 años apenas, ¿no? Pero que igual ahí haciendo su luchita para que más gente vea. Te digo, con mi familia me ha costado, pero muchos ya es como de, vean esto y ya lo ven, le dan oportunidad y pues ir haciendo así el cambio también con amistades o con amigos de mi familia, que los he convencido a que vean otras cosas y no solo lo que están acostumbrados, ¿no? Y también gracias a ti por aceptar y también por esta lucha que estás haciendo por los que aman el cine y para los cineastas mexicanos. Dale, muchas gracias. No, pues muchas gracias y pues espero les haya gustado esta entrevista. Estuvo muy buena y los veo en la próxima entrevista. Nos vemos.